pandemia de coronavirus parece haber llegado a una meseta de casos, e incluso en el área metropolitana. Aunque se mantiene la alerta por la ocupación de camas de terapia intensiva, hasta el gobierno de la provincia de Buenos Aires, tal vez el más reticente a las flexibilizaciones, ya a partir del día lunes va a permitir los deportes individuales al aire libre. En este contexto vuelven a emerger entonces también los temas centrales de la realidad argentina: la justicia, la seguridad, la economía. Y mientras los roces políticos vuelven a ser moneda corriente, hay varios personajes, tanto en el oficialismo como también en la oposición, que ya tienen la mira en las próximas elecciones. Ya estamos con todo el equipo de hoy. Nos toca para analizar todos los temas de la Argentina, de la pandemia y de la pospandemia también. Vamos a recibir rápidamente por Skype al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni. Ministro, buenas noches y gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo está usted? Usted tiene un diagnóstico de coronavirus positivo. Cuéntenos cómo se siente, cómo lo está transitando. Bien, en el sexto día de la enfermedad, con un hisopado positivo que realicé en un instituto privado, dieron el resultado en pocas horas, y a partir de allí me algunos síntomas y me mediqué con los síntomas, pero estoy perfecto, la verdad que muy bien. ¿Y cómo se aplicó la medicación? ¿Cómo fue todo el proceso? No, como yo soy un paciente de riesgo porque tuve dengue, me lo contagié en Salta cuando fue en el 2009 que hubo una luz que borró medio pueblo de Salta y tuvimos que ir a trabajar a reconstituir el pueblo. En ese momento hubo un pico importante de dengue, todos los que fuimos y que estábamos trabajando adquirimos la enfermedad y por lo tanto sabíamos además que por el trabajo que nosotros hacemos el contagio iba a ser inevitable, era cuestión de tiempo, Claro. nada más. Por lo tanto, teníamos en nuestro botiquín todo lo necesario para cuando ese momento llegara, así que cuando llegó actuamos y los síntomas habrán durado un par de horas y no más de eso. Pero digo, ahora, con el diagnóstico de COVID-19. Ahora, esto por eso fueron un par de horas cuando empezó a subir la fiebre, transpiración, dolor de cabeza, pero enseguida, luego de aplicarme la medicación, automáticamente en cuestión de horas ya estaban Pero ¿y como si nada. qué medicación es? Yo de verdad no sabía cómo era. ¿Qué medicación es y cómo se la aplica? No, medicación que me apliqué, que tiene que ver con mi historia, que tiene que ver con mi antecedente de riesgo y que tiene que ver, por sobre todas las cosas, para tratar la sintomatología. Obviamente que esto no es una receta de cocina y además cada paciente tiene su tratamiento en especial. Yo soy mi propio médico y me medico de acuerdo a mi saber y entender y por lo que he visto ha dado muy buen resultado. Recordémosle a la gente que usted también es médico, por las dudas si hay alguien que no lo sabe, por eso está especificando eso. Pero no consulta con algún otro especialista. ¿Usted se autodiagnostica? No, durante 4 meses estuve en contacto directo con muchos compañeros míos que están en los lados más prestigiosos del mundo. Estuve intercambiando experiencia y cuando hablo de intercambiar experiencia, no solamente de contar, sino de leer historias clínicas, buscar patrones patoneumónicos de la enfermedad. Durante los 2 primeros meses que se empezó a esparcir el coronavirus en la provincia de Buenos Aires, recorrí casi toda la provincia, estuve en contacto con gran parte de los pacientes estudiando sus características, estudiando su evolución, estudiando el comportamiento. Así que si hay algo que sabíamos y bastante sobre la evolución del coronavirus y por eso no dudé en hacer el aplicarlos. tratamiento. ¿Usted nos puede contar qué tipo de fármacos usted se suministró? No, me parece que no tienen, me parece que eso no corresponde porque son
cuestiones médicas y se puede malinterpretar. Vuelvo a repetir, no es una receta de cocina, pero lo importante es que en el sexto día ya estoy haciendo 2 horas, hace 3 días que estoy haciendo 2 horas de gimnasia por día, recuperándome, estando en actividad para el lunes ya reincorporarme con todos los compañeros de trabajo y estar en el día a día de manera presencial, que es lo que interesa. Con todo respeto, ¿no? Yo lo veo muy cómodo en su casa y siempre lo recuerdo en el terreno, más que nada. ¿Cómo es esto de hacer home office? Un Sergio Berni trabajando desde casa. ¿Cómo dan la directiva? Si está al tanto de todo, si puso a alguien en su cargo. La verdad que lo más difícil de todo esto es acostumbrarse durante esta semana a dormir 8 horas de corrido. Eso es lo que más voy a extrañar a partir del lunes, pero no, el ministerio son todos hombres y mujeres que vienen trabajando en equipo hace muchos años, cada uno sabe lo que tiene que hacer, y fundamentalmente lo que estamos haciendo es programando todo el plan integral de seguridad para este nuevo desafío post pandemia, porque sabemos, no, lo repetimos permanentemente, que las predicciones matemáticas en cuanto a las perspectivas delictuales van a ser aumento producto de la importante caída del Producto Bruto Interno que va a haber en la provincia de Buenos Aires, como en la Nación y como en casi todos los países del mundo. Para Naciones Unidas hay un trabajo que lo recomiendo, muy, muy bueno para leer, que explica de qué manera hay una repercusión directamente proporcional entre la caída del Producto Bruto Interno y la suma del delito. Por eso estamos trabajando para que esas predicciones matemáticas que vemos en una hoja de papel a la hora de hacer análisis criminal no se vean reflejados en la calidad de vida de todos los bonaerenses de día a día. Bueno, usted me introduce ya en el área de la inseguridad y dice que tiene una relación directa con el Producto Bruto Interno que va a bajar y mucho. De hecho, ayer nos comentaba Santiago Montoya en este mismo espacio que se calcula en un 15-16% de la caída del Producto Bruto en nuestro país. Ahora, si usted eso lo ancla a la suba de los delitos que se pueden llegar a dar, mi pregunta es, ¿usted ya lo observa o cree que va a ser más adelante? No, todos los trabajos científicos indican que hay un delay entre 45 y 60 días de cuando comienza a bajar el Producto Bruto Interno. Nosotros cuando ahora hacemos el análisis criminal estadístico de que la situación que estamos en la provincia de Buenos Aires, todavía estamos siendo afectados por la gran baja de los delitos del mes de marzo. Por lo tanto, si tomamos la media de los delitos del mismo periodo del año pasado, todavía en la provincia estamos casi un 17, un 20% por debajo de su media habitual. No se olvide que la provincia de Buenos Aires es una provincia que tiene proyectado 1.100 homicidios por año. Por lo tanto, si hay algo que tenemos muy en claro y muy en cuenta a la hora de tomar decisiones, son las estadísticas criminales que tenemos en la provincia de Buenos Aires. Sí, Facu. Sí, ministro, me pregunto si esos delitos que van a aumentar también van a aumentar la gravedad de los mismos, porque si bien en los últimos meses hemos visto hechos delictivos, quizás el número no creció, pero sí la violencia que se ve en esos hechos. ¿Eso es así? Sí, claro, aumenta la violencia, aumenta, por sobre todas las cosas, la violencia, el aumento de la violencia tiene su génesis en el contacto temprano entre el delito y el adolescente. Cuanto más temprano el adolescente toma vínculo con el delito, más violento se genera la relación delictual. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es ayornando el plan de seguridad de la provincia de Buenos Aires para que todo esto que estamos diciendo no afecte al ciudadano bonaerense. Vamos a generar una fuerte inversión, por sobre todas las cosas, en tecnología y en logística. Usted sabe que hoy el concepto de seguridad ciudadana por parte de la policía tiene más que ver con el desarrollo logístico que con la táctica policial, y por lo tanto esa fuerte inversión que el gobernador va a realizar para que esto no impacte en la vida de los bonaerenses
créame que va a ser muy importante y estoy totalmente convencido que vamos a lograr el objetivo propuesto. Nico. Sí, ¿cómo le va, ministro? Usted acaba de plantear una cuestión que tiene que ver con la adolescencia y la violencia. ¿Usted qué posición tiene frente a la edad de imputabilidad? No, yo creo que, mire, primero yo soy peronista y los peronistas creemos que los chicos tienen que estar en la escuela y no tienen que estar en la cárcel. Ahora, la realidad es que hay un mayor contacto más temprano con el delito por parte de los adolescentes, pero además hay un sistema penitenciario y un sistema penal juvenil que no es capaz de generar las condiciones para que ese chico esté en la escuela y no esté delinquiendo. A mí me parece que más que discutir la edad de imputabilidad, lo que tenemos que discutir es de qué manera volvemos a reinsertar a los chicos que están en conflicto con la ley y de qué manera debemos contenerlos. Por eso recién hablaba del Plan Integral de Seguridad. Es la primera vez que la provincia de Buenos Aires no solamente presenta un plan de seguridad, sino un plan integral de seguridad, porque esa calidad de seguridad no tiene que ver solamente con más o con menos policías, con más o menos patrulleros, sino también tiene que ver la manera de que se relaciona de forma multiagencial todos y cada uno de los actores que tienen responsabilidad en generar condiciones de seguridad. Por ejemplo, de qué manera en la escuela vamos a llevar una relación con aquellos chicos que tienen conflicto con la ley, de qué manera cada uno de los intendentes de la provincia de Buenos Aires van a trabajar para alivianar la carga de esos chicos que permanentemente entran y salen de las cárceles después de cometer un delito. Es que eso es lo que le quería marcar, porque usted más de una vez en diversos medios se ha quejado de que la policía actúa para reprimir el delito y los jueces liberan rápido. En el caso de los menores, esa suelta, dependiendo del delito, es prácticamente inmediata. Entonces hay como un conflicto entre el interés que usted manifiesta de que los jueces actúen de una forma y la legislación. Sí, en eso usted tiene totalmente razón, pero tampoco nos podemos acostumbrar a que eso suceda. Tenemos que buscar diferentes alternativas y yo creo que hay que involucrar a todos los actores. Nosotros no solamente tenemos que generar políticas públicas, sino también interpelar a los diferentes actores para que asuman la responsabilidad que tienen que asumir y que no es solamente la justicia, también tiene que asumir cada uno de los diferentes estamentos público la responsabilidad que le compete y poder generar políticas públicas integradas, porque tienen que ser integradas e integrales, integradas con la comunidad e integrales interagencialmente. Y estoy seguro que de esa manera vamos a poder ir combatiendo el delito más allá de la represión fuerte hacia los delincuentes una vez que son detenidos, y que creo que hay que modificar algunos comportamientos de la justicia sin ninguna duda. Sí, ¿qué tal, Bernie? ¿Cómo está? ¿Usted cuánto tiempo cree que va a tardar la provincia en que se empiezan a ver los resultados de ese plan? Y también la otra pregunta es si usted va a ser candidato el año que viene. Porque la pregunta es que justamente la principal preocupación hoy de los bonaerenses es la inseguridad. Entonces, lo que uno se pregunta es, ¿va a retener usted, es para retener los votos justamente de los bonaerenses que se pueden perder por todas las marchas que están haciendo hoy por el tema de la inseguridad? Mire, la verdad que sus preguntas son dos cosas totalmente distintas. ¿Cuánto tiempo va a... Hola, ¿me escucha? Sí, perfectamente. ¿Cuánto tiempo en cuánto tiempo vamos a poner el plan en marcha? Yo calculo que en el próximo mes el plan va a estar empezándose a ejecutar. No tengo ninguna duda que estamos teniendo el consenso de gran parte de los actores, que va a ser un plan novedoso porque, por sobre todas las cosas, no solamente por los resultados, sino porque la movilización de recursos humanos y el compromiso para llevar adelante esta reducción del delito va a ser muy fuerte. Después, con respecto a su pregunta, si voy a ser candidato o no voy a ser candidato, la verdad que no tengo idea. Eso es una decisión que toma el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que lo tomará el año que viene y elegirá quiénes serán los candidatos
que representen a nuestra provincia. Ahora lo que hacemos, lo hacemos porque estamos totalmente convencidos, porque he asumido ese compromiso, porque soy bonaerense, porque tengo un hijo bonaerense, y que no me podría permitir, después de haber participado 30 años en política, retirarme sin haber hecho el esfuerzo de por lo menos cambiar una realidad en la provincia de Buenos Aires. Bueno, vamos a hablar un poco más adelante también de la carrera política que hay, pero no me gustaría desviarme del tema de la inseguridad, Bernie, porque hay cierta relación entre la sociedad y la policía, en el que la sociedad en general siente que la policía a veces no la defiende o que la policía es mala y demás. Falta un cambio cultural, ¿es parte también de ese plan integral del que ustedes hablan? Sí, para que usted tenga idea de la certeza de lo que está diciendo, cuando nosotros asumimos con una policía que tenía el 97% de rechazo por parte de la población. Ese 97% de rechazo obviamente no es azaroso, sino es producto del accionar de una policía a la cual no se le dedicó el tiempo que había que dedicarle, no se le dedicó la instrucción que debería darle y no se le dieron las herramientas que deberían darle. Por lo tanto, además de todo eso... Pero eso igual, Bernie, viene desde hace muchísimos años y gobiernos, Yo no estoy poniendo el peso de la responsabilidad de nadie, yo le estoy contando una realidad. Esa realidad es que cuando nosotros asumimos, la policía apenas tenía un 3% de aprobación. Cuando uno se ve por qué semejante índice de desaprobación, era porque teníamos una policía que no estaba profesionalizada, claro, una policía que en muchas partes era parte del problema y no de la solución, que además de no estar profesionalizada, estaba totalmente desmotivada, y estaba desmotivada porque hacía años que no se la capacitaba, que no se le daba los recursos tecnológicos, logísticos y por sobre todas las cosas materiales para llevar a la función. Y por otro lado, muchos que han ingresado últimamente en la policía lo han hecho por manera de buscar trabajo y no de satisfacer una vocación profesional. Por lo tanto, estamos trabajando en una nueva policía, en profesionalizar la policía, en sacar de la policía aquellos efectivos que entienden que esto es un trabajo y no entienden que es una vocación de servicio, y vamos a incorporar junto a los intendentes una selección. Vamos a hacer una selección de policías que realmente estén compenetrados con su trabajo, responsabilizados con su comunidad y que puedan pasar cualquier tipo de obstáculo psicológico a la hora de tener que tomar una decisión como la que toma un policía al enfrentarse con delincuentes todos los días en la calle. ¿Están pensando en una purga policial en la bonaerense? No, una purga no es la palabra. Purga, a mí no me gustan las palabras purga. Yo creo que hay mucha gente en la policía de la provincia de Buenos Aires, por sobre todo que han ingresado últimamente, que no tienen la vocación de ser policía. Y para que la policía sea profesional necesitamos justamente eso, vocación de servicio. Bueno, póngale otra palabra. ¿Van a buscar la salida forzosa de aquellos policías que no cumplan con los requisitos? Sí, obviamente dentro del plan de carrera que estamos haciendo, que también total, no es una cuestión de sospecho, no, dentro del plan de carrera que estamos generando, que lamentablemente este año no se pudo poner en vigencia por la presencia del COVID. El plan es muy ambicioso en cuanto a la profesionalización, en cuanto a la calificación permanente, a la forma de hacer un control rutinario sobre el personal, y de esa manera aquellos que no sienten el sagrado fuego de la vocación en su interior serán apartados, porque es como un periodista que no siente la vocación de ser periodista, nunca va a ser buen periodista. Yo entiendo a lo que va, ministro, pero la historia de la Argentina y de la policía en los distintos estados implica de que aquellos policías que son desafectados después terminan en bandas criminales. ¿No es un peligro? No, pero mire, después sí, la verdad que son dos cosas que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Nosotros estamos trabajando para profesionalizar la policía,
y para profesionalizar la policía necesitamos los mejores. Necesitamos no solamente los mejores, sino también necesitamos aquellos que están comprometidos y aquellos que sienten vocación, aquellos que creen que la policía es un simple trabajo, que tienen que cumplir un horario y se van a su casa, le hace muy mal a la policía, y por lo tanto estamos junto con los intendentes trabajando en una nueva reclutamiento para poder reemplazar a aquellos policías que no sienten esa vocación de servicio que recién hablábamos. Sí, Nico. ¿Cómo se lleva con, o sea, si trabaja codo a codo con el ministro de Justicia? Le hago esta pregunta primero para poder avanzar con otro tema que realmente me intriga. Mire, como nos llevamos todos los ministros del gabinete del gobernador, trabajan en un solo objetivo, que de acuerdo a las directivas que nos da el gobernador. El gobierno no es un club de amigos, es un lugar donde debemos resolver los problemas de los bonaerenses de acuerdo a las indicaciones que nos da el gobernador. Esto se lo pregunto porque en su momento Lisandro Pellegrini, asesor del ministerio, había formado una mesa de diálogo frente a los sucesivos motines que se habían generado al principio de la gestión, y en esa mesa de diálogo había jueces. Y se había creado ese famoso habeas corpus con 700 nombres que después terminaron siendo 2000 porque había muchos que estaban cumpliendo la condena y todo eso, y después la culpa fue de los jueces. Por eso pregunto si no hubo algún pase de factura entre el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Justicia por esa suelta masiva que fue tan criticada por la sociedad. Mire, primero estoy totalmente de acuerdo que ha sido criticada por la sociedad, ha sido criticada por quien le habla, pero pongamos las cosas por su nombre, al pan pan y al vino vino. El Ministerio de Justicia, en este caso el doctor Alac, su relación es generar las condiciones de permanencia de un preso en la cárcel. La libertad de cada uno de los detenidos es potestad de los jueces, no del ministro de Justicia. Por lo tanto, más allá de la voluntad o no del ministro de Justicia, quien decide cuando un delincuente es liberado o no, tiene nombre y apellido y es el juez que lleva la causa. Hay cierta tendencia a los jueces del garantismo y los jueces que están quizás en sus posiciones más restrictivas. Usted incluso abiertamente se ha manifestado bastante en contra del doctor Zaffaroni, que en general tiene una actitud bastante garantista. ¿Esto no lo pone a veces en un aprieto político, dado que su espacio, principalmente Cristina Fernández de Kirchner, avala en general las teorías del doctor Zaffaroni? Mira, a mí lo que me pone en un aprieto sería no poder decir lo que pienso. Yo siempre digo lo que pienso, le guste a quien le guste o le disguste a quien le disguste. Ese es el único compromiso que tengo con los bonaerenses, es siempre la transparencia intelectual. Yo creo que un político tiene que tener la transparencia intelectual, y esa transparencia tiene que ver con decir lo que uno realmente piensa y hacer con lo que uno dice que va a hacer. Por lo tanto, no me incomoda decir lo que pienso. Sí, Giselle. Yo le quiero preguntar por el tema Bullrich, que fue la que se puso sobre los hombros el tema de la marcha que se dio la otra vez, y un episodio que se generó con fuerzas de la policía que hicieron la venia cuando la vieron. ¿Por qué cree que pasa eso? ¿Las fuerzas están conformes con la ex ministra, con su gestión? Como usted bien dijo, es una ex ministra, es una autoridad, y la policía tiene un protocolo con el saludo que es el que corresponde. Me parece que no ha hecho nada que no correspondiera, es más, yo creo que hubieran incumplido en una leve sanción si no hubieran saludado a su ex ministra como corresponde. En general, en algún punto algunos análisis mostraban como ciertas coincidencias entre usted y la gestión de Patricia Bullrich. ¿Usted qué opinión le merece la gestión que tuvo la exministra? Que intentó revalorizar, ¿no?, también la fuerza, ¿no?, la policía. Yo creo que no tengo, la verdad que no tengo ningún punto de contacto con en cuanto a la gestión de la ministra Bullrich con lo que es nuestra gestión. Simplemente nosotros tenemos una mirada
de la seguridad, como decíamos recién, que tiene que ver con políticas integrales, que tiene que ver con políticas integradas y que tiene que ver, por sobre todas las cosas, con profesionalización de la fuerza. Ministro, en estos días está también esperándose los resultados del caso Facundo Astudillo Castro. Estaba Nicolás con ese tema. Nico. Sí, ministro. Al inicio hubo una sucesión de hechos que llevó al apartamiento de la policía bonaerense de la investigación. Usted ha tenido intervención en distintos medios respecto del caso. La madre de Astudillo Castro ha pedido su renuncia y ahora están interviniendo fuerzas federales que están al mando de Sabina Frederick, por más que estén cumpliendo órdenes judiciales. ¿Cuál sería su accionar? Está bien, es contrafáctico, pero ¿cuál sería su accionar si la fiscal logra probar que Astudillo Castro fue víctima de una acción ilegal, ilegítima de la Fuerza de Seguridad bonaerense? Me parece que es una pregunta que es obvia cuál es la respuesta. Me parece que contestar esa pregunta es obvia, obviamente. Acá lo importante son dos cosas. Por un lado, separar lo que dijo y la actitud de la madre, que uno como padre lo entiende, en una situación de desesperación como la que está atravesando la madre de Facundo, que ha perdido un hijo, que estuvo pasando durante estos días por esta terrible situación. Uno lo comprende, uno es un ser humano, es cristiano, comprende sus palabras, pero lo que no comprende y no entiende, y que obviamente va a tener que dar muchas explicaciones, son aquellos, por sobre todas las cosas, el abogado que de manera hasta premeditada ha buscado por todo momento cambiar el ritmo y el rumbo de la investigación. A partir de allí, es la jueza federal la que tiene la responsabilidad. ¿A qué se de refiere? decirnos a los argentinos. Ahí justamente me parece que el abogado no ha contado muchas de las cosas que están en la causa. El abogado todavía no puede explicar de dónde salieron los testigos que dicen que lo vieron a Facundo subirse a un patrullero, porque dijo que iban en un Peugeot 206 rumbo a Bahía Blanca, y fíjese la casualidad que no figuran en ningún peaje o control fitosanitario esa patente, sí figura el otro día. La Policía Federal encontró a la testigo que fue la que llevó a Facundo y lo dejó en las vías y el cruce de la Ruta 3, una testigo con iniciales ER, que es una terrateniente de Pedro Luro, que coincide exactamente el horario que pasa por el control fitosanitario, con la foto de la patente y con el control de ABL del patrullero, y que no es casualidad que en los últimos 30 días la Policía Federal estuviera buscándolo a Facundo sobre esas vías en el lugar donde apareció su cuerpo. O sea, Eso no fue producto de la casualidad, sino es producto de cómo fue avanzando el expediente, como también se sabía que Facundo, las antenas habían abierto en Bahía Blanca y por lo tanto estaba camino a Bahía Blanca. Hay muchas cosas que no se dijeron, que no se quisieron decir, que se intentaron ocultar, pero yo creo que en el poco tiempo seguramente va a salir a la luz el expediente y todos los periodistas van a poder... Perdón, pero usted está denunciando algo grave y la pregunta sería... No, es que realmente sería grave esta hipótesis, entonces permítame preguntarle por qué cree que ocurrió todo esto. Es que a mí no me compete pensar por qué dejar de ser. Eso es una responsabilidad que tendrá que llevar adelante la jueza, y la jueza tendrá que determinar si los testigos que aportó el abogado terminan siendo creíbles, porque todo lo que dijo hasta ahora no pudieron comprobarlo, hasta el punto que terminaron diciendo la barbaridad de que el intendente Villariño había borrado el pasaje de los testigos para que no se creyera, o sea, toda una serie de disparates que lo único que atenta es contra la búsqueda de la verdad. Vuelvo a repetir, nosotros entendemos la angustia y la desesperación de la madre, más allá de que haya dicho lo que dijo sobre nosotros, para nosotros está totalmente excusada porque somos cristianos y padres de familia,
pero me parece que más de un abogado va a tener que dar muchas explicaciones cuando todo esto pase. Ministro, pero yo quiero sostener lo que dice mi compañero Facundo. En algún punto usted nos da de respuesta de que han plantado una historia que quizás no se sostiene con los correlatos de la realidad. ¿Es así lo que usted nos está queriendo decir? ¿Que hay una historia armada detrás de todo esto? No, mire, hay una cuestión muy simple. Hay una jueza federal que está llevando adelante la investigación junto con un fiscal federal y que más allá de la solicitud de detención de los policías de Buratovich y Teniente Ordóñez nunca han sido ni siquiera indagados porque las evidencias y los testigos que fueron encontrados por la misma justicia determinaban que Facundo estaba camino a Bahía Blanca. Claramente esto por ahí es adelantarse un poco, no me gusta adelantarme, soy respetuoso de los tiempos, pero me parece que cuando algún periodista tome el expediente y empiece a leerlo, se van a encontrar con las respuestas de todas las preguntas que usted me está haciendo en este momento. Facu. Sí, Bernie, más allá del caso puntual de Facundo, si estuvo o no involucrada la bonaerense en su muerte, los excesos de la policía son históricos, no solo en la provincia de Buenos Aires, en todo el país. Y me pregunto si tienen y contemplan dentro de este protocolo o de alguna manera rever a las fuerzas, si van a incluir un protocolo, eso sí, para evitar ese tipo de excesos que se ven en todo el país, no solamente en la provincia de Buenos Aires. ¿Y por qué se cree que la policía bonaerense cuando subimos tenía el 97% de rechazo de su población? Claro. Eso es parte de la realidad. Sería negar una realidad. Por eso es mucho lo que hay que hacer, hay mucho para trabajar, no solamente en la profesionalización, en la capacitación y por sobre todas las cosas en el manual de los procedimientos. Esta es una policía que prácticamente ni siquiera tenía doctrina. Cuando nosotros asumimos, lo primero que fui a buscar es el manual de doctrina de la policía, no había doctrina, y como decía General Perón, una policía sin doctrina es como un cuerpo sin alma. Entonces, esto es lo que pasaba habitualmente y es lo que estamos trabajando para revertir la situación. No es una tarea mágica, no es una tarea de la noche a la mañana, pero algún día había que empezar y estamos haciéndolo con mucha responsabilidad. Sí, Bernie, ahora cuando inició usted su gestión reincorporó a 400 policías que habían sido cesanteados, suspendidos por la gestión de María Eugenia Vidal. No. Suspendidos estaban en la investigación, por lo menos esos 400 no es así, por casos de corrupción o por algo se los dejó afuera. La pregunta es ¿por qué los reincorporó? Exprésese bien, ¿cesanteados, suspendidos o semareados? Pregúnteme por cuál quiere saber. Bueno, supongo que deben de ser varios, o sea, ¿cómo estaban los 400? Se lo pregunto, por eso se lo pregunto. El tema es que estaban fuera de la fuerza, Bernie. Estaban fuera de la fuerza igual. Está equivocada. Aquellos policías seguían cobrando, pero no estaban en actividad, ¿no? Mire, para el derecho laboral, el haber es lo que marca la relación de dependencia entre la patronal y el empleado. Por lo tanto, cuando un policía está en su casa cobrando un sueldo, no ha sido exonerado. Exonerado es aquel que ha sido expulsado. Mientras cobra es porque mantiene su rango policial y porque no se ha definido su situación. ¿No había un proceso de auditoría? ¿No había un proceso de auditoría? Por eso se lo pregunto, no lo estoy cuestionando, le estoy preguntando por qué. Usted considera no me deja que terminar. No, sí, lo dejo. Si no me deja, déjeme terminar y le explico. Después pregúnteme. Entonces, en ese proceso había casi 35.000 policías, de los cuales la gran mayoría de ellos estaban sumariados, todos estaban en su casa cobrando el sueldo, ninguno había sido echado, y por lo tanto, cuando uno hace un sumario, el sumario es para tomar una definición. Cuando usted hace un sumario es como un juicio. Si el juicio determina que es inocente, y si entiende que es culpable, se echará. Estos 400 policías que fueron reincorporados, porque está mal puesta la palabra reincorporar, porque nunca fueron echados, han sido incorporados porque la etapa judicial
por la cual fueron procesados fue terminado y fueron encontrados libres de culpa. Por lo tanto, administrativamente usted no tiene motivos por el cual echarlo. Lo que sí es una vergüenza que haya tantos policías cobrando el sueldo en la casa sin trabajar, haciéndole creer a la población que lo que se estaba haciendo era echando a policías corruptos, cuando esa no era la verdad. La verdad era que se les seguía pagando el sueldo, seguían manteniendo las estadísticas, porque era toda una cuestión de estadística, y quienes pagaban los sueldos éramos los bonaerenses, y quienes no teníamos los policías en la calle éramos los bonaerenses. Ahora, en cuanto a la reincorporación de algún policía exonerado, no tenga ninguna duda que ningún policía que ha sido echado ha sido incorporado nuevamente a la fuerza. Bernie, le quiero preguntar por la reforma judicial, que hoy incluso tuvo un plenario de comisión, fue aceptada y se trataría la semana que viene en el Senado de la Nación. Una reforma que envía el Ejecutivo en plena pandemia en la Argentina, con algunas modificaciones que vienen pidiendo algunos de los sectores políticos y el rechazo de la oposición mayoritaria. ¿Usted cree que esta reforma realmente también apunta o le trae modificaciones a la vida real de los argentinos? Esta preocupación constante que tenemos los argentinos sobre la inseguridad, ¿tiene la reforma judicial, conlleva algo que pueda realmente subsanar un poco de este pedido de la sociedad? Mire, yo creo que recién hablábamos de la institución de la policía bonaerense, y creo que más desprestigiada que la policía bonaerense está la justicia. La justicia es la institución más desprestigiada de la Argentina, la que menos confianza le inspira a los argentinos, y si estamos en proceso de reestructuración y de transformaciones, bienvenido sea. Yo creo que esto debe ser el comienzo de una gran transformación que debe tener la justicia, y esa gran transformación debe ser la de resolver de una vez y para siempre los problemas del ciudadano de a pie. Más allá de todas las reformas, entendemos lo que es el derecho procesal, entendemos las diferentes aristas que tiene la justicia. Yo creo que toda reforma bienvenido sea, siempre y cuando termine afectando para bien al ciudadano de a pie, que espera una justicia mucho más rápida, una justicia mucho más eficiente, y por sobre todas las cosas, como decía Ulpiano, que la justicia sea darle a cada uno lo que le corresponde. A lo que iba, Bernie, es que en algún punto las personas están muy preocupadas por la inseguridad en el país, y esta reforma no soluciona mucho esta situación. La gente sigue pensando que entran por una puerta quienes cometen los delitos y salen por la otra. Yo coincido con usted, pero también creo que en algún momento hay que empezar a hacer las cosas y a plantar los cimientos para generar una nueva institucionalidad, y ojalá que este sea el momento de que esta reforma judicial lleve, como decíamos recién, a las transformaciones que todos los argentinos esperamos, para que la justicia sea parte de la solución y no parte del problema. Ministro, al principio de la cuarentena, el gobernador Kicillof había anunciado 1.300 nuevas plazas carcelarias. Entiendo que el sistema penitenciario depende del doctor Alac, pero quería saber en qué había quedado eso, teniendo en cuenta que forma parte central de cualquier plan de seguridad, cárceles como La Gente, y la provincia de Buenos Aires tiene algunas de las cárceles más antiguas del país, y con una superpoblación que ya era denunciada en el año 97. Entiendo que estamos en crisis económicas, con caída del PBI y todo eso, pero dentro del plan, ¿en qué quedó esas 1.300 nuevas plazas y qué se debe hacer con las cárceles y qué se puede hacer con las cárceles? Bueno, primero, ¿en qué quedó? La verdad que no quiero cometer un error de fechas, pero si no me equivoco, la semana que viene o la otra ya estamos inaugurando las primeras plazas. Creo que en el transcurso del año se van a inaugurar más de 500, 600 plazas, que eso para nosotros es algo muy importante. Punto número 2, obviamente que uno de los problemas que tenemos en materia de seguridad es que el servicio penitenciario, lejos de reeducar y reinsertar a aquellos que pasan y cometen delito y tienen una sentencia, generan mucho más violencia a la hora
liberar a los presos. ¿Y esto por qué? Porque fallan los mecanismos de resociabilización y los mecanismos de control sobre aquellos que son liberados. Yo soy aquellos que estoy totalmente convencido de que, y estamos trabajando para lograr que aquellos que están detenidos en las cárceles trabajen. ¿Y por qué tienen que trabajar? Primero porque tienen que sostener a su familia, porque si no sostienen a su familia, esa familia es sostenida por la delincuencia. Segundo, tienen que trabajar porque tienen que asumir el hábito de trabajar, porque cuando son liberados la única relación ordenadora que tiene con el resto de la sociedad es el trabajo. Por lo tanto, una persona cuando sale de la cárcel tiene que salir con un oficio, tiene que salir por sobre todas las cosas con el hábito de trabajar, porque no es solamente saber un oficio, es tener el hábito de trabajar como tenemos todos los argentinos. Usted sabe que los peronistas, Perón decía, hay solamente una clase de hombres que son los que trabajan, y en ese sentido entendemos que el trabajo es el mejor manera de resociabilizar a pero cualquier... por un fallo de la Corte del 2004 no se puede obligar a ningún preso a trabajar. Bueno, tendremos que rever algunas cosas. La verdad que no se puede ser mesiánico, hay que ser siempre, por sobre todas las cosas, respetando la ley, pero me parece que no nos podemos conformar con la mediocridad de decir que tal o cual cosa no se puede. Tenemos que buscarle la manera para que eso sea viable, porque si no vamos a seguir cometiendo los mismos errores. Si nosotros un preso que termina la condena lo dejamos en la puerta de la cárcel con un bolsito y ni siquiera le dejamos la plata para que se tome el colectivo, lo primero que va a hacer cuando salga de la cárcel es lo que hace siempre, es volver a delinquir. Por lo tanto, no queremos cometer los mismos errores y por lo tanto hay que tener el coraje de interpelar a aquellos que tenemos que interpelar. Conformarlos con decir no se puede no es un camino para nosotros. Tenemos que dar todas las peleas que tenemos que dar y tenemos que transformar aquello que tenemos que transformar, porque si no van a pasar los años y vamos a seguir hablando siempre de lo mismo. Sí, Bernie, usted siempre dice que Cristina Kirchner es su jefa política y que el presidente, y que Alberto Fernández es el presidente, ¿no? Es la líder política del espacio y Alberto Fernández es el presidente. Pero ¿quién tiene el poder real hoy de los dos? En un país presidencialista como es la Argentina, no tengan ninguna duda que el presidente es el que tiene el poder real. La vicepresidenta tiene la facultad de generar todo el consenso y las herramientas legislativas para que pueda ejercer de pleno derecho el presidente de ese poder. Sí, sin embargo, usted a veces, no lo digo que lo desautoriza al presidente, pero bueno, no se alinea con la nación como se alinea, ¿no?, con Cristina. Bueno, eso es su mirada. Y en ese sentido, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, con respecto al trabajo que usted tiene políticamente todos los días con él. Perdón, no entendí. No, me gustaría que nos amplíe sobre el vínculo, porque usted siempre habla políticamente de Cristina, de Alberto como presidente. ¿Cuál es entonces también el vínculo que puede llegar a tener con Kicillof, con el gobernador? El vínculo que tenemos con el gobernador es el vínculo que tiene un ministro con su gobernador, que es el máximo jefe de la provincia de Buenos Aires, es el que ordena, da las directivas y que nos instruye de qué manera tenemos que abordar cada uno de los temas para poder solucionar los problemas de los bonaerenses, que es para lo cual la gente lo ha elegido. Y siempre se empieza a especular cuando trascienden las escenas de algún tipo de contradicción o desacuerdo con Sabina Frederick, de que le podrían pedir la renuncia o que usted podría renunciar. ¿Usted pensó en algún momento sobre renunciar a su cargo? Rendirse no es una opción para un soldado nunca. Nunca. ¿Y tampoco le dijeron que por favor tenga en cuenta algunos comportamientos? Le vuelvo a repetir, para un soldado rendirse nunca es una opción. Nico. Ministro, a lo largo de la historia está lleno de casos de personal militar que han dado el salto a la política formal de forma democrática, ¿no? Porque también tenemos los otros casos que mejor no recordar. Pero en la historia temprana democrática, en la más reciente, han existido algunos casos
Y quería preguntarle si usted se siente identificado o toma como modelo alguno de los casos, como podría ser el caso del teniente general Martín Balsa o del coronel Aldo Rico o de algún otro que se me esté pasando en este momento de la historia reciente democrática. No, en absoluto, no tengo nada que ver con ninguno de ellos. El general Balsa ha sido jefe del ejército, después fue embajador en Colombia, si mal no lo recuerdo. Así que no, nada que ver la carrera política de uno con aquellos que, en mi caso, que soy soldado de la democracia y que he ejercido la política durante más de 30 años. Usted siempre cita a Perón, ¿no? De hecho, durante la entrevista lo ha citado en varias oportunidades. Quizás coincida conmigo que existen muchos peronismos y muchos peronistas, ¿no? De diferentes ideologías, podríamos llegar a decir. ¿Usted dónde se ubica? ¿En qué peronismo se ubica? En el único peronismo, en el peronismo de Perón, en el peronismo de la justicia social, de la independencia económica y de la soberanía política. Mire, Pero no me va a negar que existen muchos peronismos. De hecho, el Perón del tercer gobierno no es el mismo que el del arranque. Y actualmente tenemos cuadros peronistas de políticos que no siempre piensan lo mismo. O ideológicamente se inclinan más a la izquierda o a la derecha. Bueno, pues si no piensan lo mismo, mire, si hay algo que caracteriza, recién hace un rato estábamos hablando de la doctrina, si hay algo que caracteriza el peronismo es que tiene una doctrina, y una doctrina que está basado en esos 3 principios y en 20 verdades. Todo aquello que viole alguno de esos principios o alguna de sus verdades deja de ser peronismo. Usted lo puede disfrazar con el nombre que quiera, se puede golpear el pecho diciendo soy peronista, soy peronista, soy peronista. Ahora, si endeudó el país, si aumentó los índices de pobreza, si eso no es peronismo, por más que usted se golpee el pecho, por eso le vuelvo a repetir, hay un solo peronismo, que es el peronismo de la justicia social, de la independencia económica y por sobre todas las cosas de la soberanía política. Yo entiendo a usted lo que va, el peronismo en general más de un movimiento político que otra cosa y tiene una doctrina, entiendo lo que va, pero no es lo mismo Menem, que fue peronista, Duhalde, que Néstor Kirchner, Cristina Kirchner. ¿Usted cómo se ubica ahí dentro del arco? ¿En el peronismo más de centro-izquierda, más de centro-derecha? Le pregunto de verdad, me intriga. Son dos cosas totalmente distintas. Yo creo que si hay alguien que nadie puede negar el sentido de pertenencia del peronismo, es de Néstor y de Cristina. Obviamente, si me pregunta a mí, que soy una persona que trato de ser intelectualmente transparente, yo me ubico del centro para la derecha, nunca para la izquierda. Porque es mi formación, porque soy peronista, porque soy militar y porque entiendo que no hay orden sin progreso. En este sentido, se ubica diferente a Cristina y Néstor en algún punto, que siempre se han identificado con la centroizquierda, podría decirse, del peronismo. Igual no fue impedimento. No me parece, como usted recién lo dijo, el peronismo es un movimiento amplio y una de las virtudes que tiene un buen peronista es ser tolerante con aquellos que a veces no piensan igual que uno. Bueno, una de las palabras de moda del momento es la flexibilización. Vamos a flexibilizar un poco la entrevista. Bernie, si a usted le parece, me gustaría hablar de los spots que se estuvieron viendo. No sé la opinión acá de mis colegas también, pero se lo ve a un Bernie muy protagonista, ¿no? Casi un actor de Hollywood, gimnasta. Cuéntenos cuál es el objetivo de esos spots. No, bueno, estamos, como decíamos al principio, cursando 5 días del coronavirus, una enfermedad que para algunos ha sido bastante devastadora, mucha gente preocupada por el estado de salud y bueno, nosotros hemos comenzado una nueva manera de comunicar, que es a través de videos, no solamente que tienen que ver con cuestiones personales, sino fundamentalmente con cuestiones institucionales. Yo los invito a que todos los días vean los videos que desde el Ministerio de Seguridad ponemos al aire, que tienen que ver con el trabajo que hacemos todos los días y de manera cotidiana desde la policía bonaerense. No me cuenta tampoco todavía cuál es el objetivo. No, el objetivo es comunicar, ese es el único Simplemente, objetivo. Giselle. Bueno, por eso, Bernie, hoy cuando le preguntaba lo de si iba a ser candidatos, porque se parecen mucho esos spots
a un spot de publicidad de campaña, digo, un spot electoral. Son muy parecidos. Entonces uno piensa, bueno, el principal problema en la provincia hoy es la inseguridad. Usted suele diferenciarse del gobierno nacional en ese tema. Entonces es como que encaja justo, digamos, la estrategia para que usted retenga los votos que se podrían perder por el tema de la inseguridad en la provincia. Es como dicen las películas, ¿vio? Cuando empiezan las películas, toda coincidencia es producto de la casualidad. Sí, claro. En este caso es lo mismo. Le vuelvo a repetir, la única persona que va a definir quiénes serán los candidatos será el gobernador. ¿Pero tiene ganas usted? ¿Sería candidato? Esto no es una cuestión de ganas. Mire, cuando uno asume una responsabilidad, no es cuestión de ganas, es una cuestión de compromiso. Nosotros tenemos el compromiso con nuestro pueblo, con la provincia y con nuestro espacio político, y vamos a hacer lo que el gobernador diga que tengamos que hacer, y vamos a ocupar el rol que el gobernador nos dé para asumir con total responsabilidad, pero por sobre todas las cosas con honor, la función que nos dé el gobernador. Ministro, muchas gracias por atendernos y por su tiempo. Que se recupere pronto, que esté bien de salud para poder volver a las actividades. Bueno, muchas gracias a ustedes. Por favor, buenas noches. Hasta luego. Bueno, varias definiciones las que dio Sergio Berni, centrándose principalmente en la inseguridad, quizás su caballito de batalla en un lugar, la provincia de Buenos Aires, donde realmente es muy candente el tema. Sí, a mí me dejó preocupado lo que contó del caso Facundo Astudillo Castro, ¿no? O sea, sin blanquearlo abiertamente, pareciera como que no hubo ninguna responsabilidad y hay como una interna un tanto extraña viendo una persona que podría estar muerta. O sea, todavía no está confirmado, pero todo indica que podría estar muerto. Sí, tenés razón. A mí también me llamó la atención como Habló de una historia montada prácticamente por parte del abogado de la familia. Suena a que alguien le tiró algo a otra persona y la verdad es preocupante, cualquiera sean las dos definiciones, porque si se confirma la teoría que hay hasta ahora vigente, es preocupante la visión de Berni. Si se confirma la teoría de Berni, es totalmente preocupante que haya ocurrido eso también, ¿no? Sí, ahora digo, lo curioso es que Berni cae mal entre el progresismo, o sea, digamos, él responde, ¿viste? Esta cosa tan que parece contradictoria. Su jefa política es Cristina Kirchner, que tiene una, digamos, política y una visión distinta a la que él propone en materia de seguridad. Entonces, él cae mal entre el progresismo, entre las personas que siguen el caso de Facundo. Sin embargo, en la provincia de Buenos Aires hay muchos vecinos que lo llaman a él cuando tienen problemas de inseguridad, ¿no? Él que igual es el responsable ahora, pero bueno, con el tema de la pandemia y todo lo que pasó, él puede decir... Yo recién te escuchaba cuando le preguntabas por su candidatura. En algún punto puede ser una estrategia la de él, la de sumar ese electorado. Es que eso te iba a decir. Él tiene la misión... Él tiene la misión, y por eso él no lo decía, pero yo se los voy a decir. Él tiene la misión de retener los votos bonaerenses del Frente de Todos, que muy probablemente se perderían el año que viene por el tema de la inseguridad y por el tema de las protestas. Al gobierno, claro, te lo decía el otro día, le molestó menos la marcha, que igual le molesta que le tomen la calle porque la calle es del peronismo y todo eso que le dijimos, pero ellos ya eso ven que son votos perdidos. Pero las protestas que hay todos los días en el conurbano bonaerense de vecinos que se juntan a protestar porque le robaron y todo eso, eso sí le preocupa al igual gobierno. Sí, cuando vos le preguntaste por el spot, él te termina blanqueando. Bueno, cualquier coincidencia... Por eso, es que es así. No, por supuesto. Hay una estrategia comunicacional que lo tiene a él en el centro de la escena, él va a tener que retener esos votos que son votos del peronismo más duro, del masismo. O sea, esos votos, esos 2 millones de votos que hicieron ganar al Frente de Todos el año pasado y que por una cuestión de tema económico e inseguridad se les puede escapar. Y como él es una figura que en el conurbano va bien... Había muchísimos temas muy importantes para tocar. La verdad que es imposible a veces tocar tantos temas con un personaje como Sergio Berni, pero incluso en varias encuestas a nivel nacional, Sergio Berni es uno de los políticos que mide no solamente en conocimiento, sino que mide en imagen positiva elevada, ¿no? Dentro de los más conocidos. Y a mí me llamó la atención que siendo que redirecciona constantemente su discurso hacia la inseguridad, la seguridad, su ámbito, en algún punto, él arrancó la entrevista y lo primero que mencionó es el dato que une el Producto Bruto Interno y la caída
con el aumento de los delitos, ¿no? Un dato que nos llamó la atención, Facu. Sí, que bueno, tiene que ver con eso, digamos, causa-consecuencia. Crece, digamos, la desocupación y la pobreza, obviamente también van a crecer los delitos. A mí igualmente me quedo con quizás las buenas intenciones que trata de reflejar el ministro. Después en la práctica hay que ver realmente cómo pueden contener el desmadre que se viene en materia económica y de inseguridad, porque los recursos son finitos y la provincia de Buenos Aires no es precisamente una de las más acaudaladas. De hecho, depende muchísimo de los fondos del Estado Nacional. Y eso es, me parece que No recuerdo, no sé preocupante. si Gise o Nico se acuerdan que si mencionó cuándo es la presentación de este plan integral que arma sobre la provincia de Buenos Aires que habría que presentar, ¿no? Habría que ver, genera expectativas. Había hablado de la proporción de tiempo, de 30 a 60 días entre cada punto de caída del PBI. Claro, que se empieza a reflejar se empieza a reflejar. más hechos de Lo que inseguridad. pasa es que también es un discurso que a veces puede llegar a sonar peligroso. Me voy a poner de abogado del sector progresista. Puede llegar a sonar peligroso decir que ser pobre es sinónimo de ser delincuente. Claro. ¿Sí? Porque si aumenta la pobreza, aumenta la delincuencia, no aumenta proporcionalmente. Eso también lo dice el estudio. Claro. No aumenta, no es que si me cayó 15 Claro, puntos no, el por Producto Bruto voy a supuesto. tener tanto porcentaje más de delincuentes, porque es vincular al hecho de ser pobre con ser delincuente cuando hay todo el mundo sabe que Pero- son los menos Pero los él delincuentes habla, dentro de los barrios vos fíjate vulnerables. que él lo que te dice es que no aumenta por las necesidades de la crisis el delito violento, o él te dice que aumenta el delito de los que quizás te roban la un necesidad. changuito de supermercado, claro, los robos de la necesidad, te dice él, no te dice que es... La necesidad te empuja él a lo ir por diferencia. cuestiones que normalmente no adoptarías en algún punto. Habría que evaluar también cuáles son los datos en los que específicamente está viendo Sergio Berni, uno de los protagonistas no solamente de la política argentina, sino de la provincia de Buenos Aires, ese principal foco que tiene tanta importancia en nivel demográfico, en nivel político, por los votos que representa también a nivel nacional y en cada elección. Estuvo hoy aquí, Hoy Nos Toca, dando definiciones de todo tipo. Nos reencontramos en el día de mañana, 20:30 con las noticias y a las 22 todo el análisis aquí en Hoy Nos Toca. Chau.